¿Qué tal, parceros? Bitcoin y el mercado cripto han empezado la semana bastante alcistas después de terminar la semana anterior con el anuncio, o al menos un primer anuncio que señala ya los ETFs de Ether como algo prácticamente inminente. Si en el análisis anterior con Bitcoin rompiendo por encima de 65 ya estábamos alcistas, imagínense qué tan alcistas podemos estar ahora con un Bitcoin tratando de romper por encima de $70,000. Entonces, en el video de hoy vamos a analizar a complementar el análisis técnico, recordar cuál es el objetivo o el potencial de objetivo que yo veo con Bitcoin para las próximas semanas, cuáles son los riesgos y cuál es la gestión que estoy tomando en la cuenta de copy trading. Vamos a revisar análisis técnico, vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado de derivados y al final unos comentarios de cosas que todavía me parece que son riesgos respecto al ETF de Ether concretamente. Entonces espero que me puedan acompañar hasta el final. Sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Aquí en pantalla tenemos el gráfico diario de Bitcoin y empecemos repasando el análisis anterior. Lo que tenemos en pantalla es lo que creemos que es una bandera alcista con Bitcoin. El último análisis que había subido el 15 de mayo estábamos precisamente tratando de romper por encima de 65. Comentaba lo alcista que era con Bitcoin por encima de 65 y lo bien que se veía esta proyección como bandera alcista. ¿Cuál es el objetivo de la bandera alcista? Aproximadamente $92,000 es la proyección con esta bandera alcista y creo yo que tiene muy buen potencial de obtenerse, digamos, esa proyección, que es lo que necesitaríamos ver en los próximos días y durante las próximas semanas. Es una proyección que aproximadamente debería cumplirse en los últimos días de junio a más tardar. Entonces es un movimiento que debería llegar en durante las próximas semanas y el movimiento esperado sería idealmente esta misma semana continuar el rally, tratar de marcar un nuevo máximo histórico, posiblemente no nos extendamos en un primer intento por encima de ese máximo histórico, puede que sí, pero diría yo, por lo general esos primeros intentos se ve volatilidad, se ve intento de rechazo, entonces un intento de máximo histórico me parecería bastante bien, un retesteo a la bandera alcista me parecería que le daría más validación todavía y más probabilidad de que finalmente nos llegue al objetivo y después de retestear la bandera ya ver un movimiento continuado por encima de máximos históricos, tal vez acompañado de algún catalizador y pues Bitcoin superando los $80,000 y tal vez acercándose a ese nivel de los 90,000. ¿Qué pasaría ahí en ese punto? Realmente es imposible saberlo. Habría que ver qué pasa en esa zona. Realmente no es una resistencia, es una zona de proyección, tanto análisis técnico como de Fibonacci, como vimos en el análisis anterior. Entonces, imposible saber qué va a pasar ahí en ese punto. Yo personalmente no sé qué gestión tome concretamente, veré en el momento, pero seguramente tome algo de ganancias parciales y me plantearé algunos puntos de recompra dependiendo de a dónde hayamos llegado. Entonces, esta es mi proyección principal, pero como comentaba al principio, el día de hoy Wall Street está cerrado. Entonces, la volatilidad de hoy definitivamente nos deja algo de duda, algo de desconfianza, porque si mañana Wall Street empieza con un sentimiento bajista, las bolsas empiezan cayendo con un sentimiento que se conoce como risk off, de pronto el mercado cripto lo sufra también. Entonces definitivamente necesitamos ver como acción del precio un rompimiento contundente por fuera de este canal en el que ya llevamos poco más de 2 meses, un rompimiento contundente, si es con buen volumen mejor todavía, siempre es bueno ver un rompimiento acompañado de buen volumen y pues un sentimiento alcista con la bolsa. Aquí es imposible saberlo, la bolsa ha empezado la semana en zona de máximos históricos, en zona de resistencia, en la zona de los máximos de abril, entonces yo personalmente soy alcista, creo que dadas las pocas referencias macro que tenemos esta semana, tenemos el jueves dato de PIB, tenemos el viernes inflación PCE, pero creo que son datos que ya están descontados, entonces por las referencias macro creo yo que al menos el mayor potencial con las bolsas incluso es alcista, entonces creo yo que eso también le puede beneficiar a BTC. Eso en cuestión al análisis técnico, habría que tener cuidado en la parte baja por 65. El nivel de soporte que recuperamos en el último análisis me parece que sigue siendo la zona clave. Por debajo de 65 yo trataría de proteger mi posición alcista principal con Bitcoin.
de pronto ante una caída a 60, 58, no veo mucho más riesgo de caída. Si nosotros vemos el perfil de volumen que acabo de poner aquí en pantalla, las líneas amarillas son la zona de valor. Básicamente nos dice que por encima de 73 Bitcoin tiene muy buen potencial de rally alcista y pues por debajo de 59 habría riesgo de una tendencia, al menos de corto plazo, bajista peor de la que hemos visto en los últimos meses, que no sé si podríamos decirlo tendencia bajista, pues definitivamente de corto plazo lo fue como analizamos en el video anterior, pero ya eso está superado en este momento. Entonces, el área de valor, el análisis técnico en general por encima de 65 me hace muy alcista, por encima de 69, que es el máximo del 2021, me deja más alcista también, y eso en cuestión del análisis técnico. Siempre y cuando no perdamos los 65, creo yo que el potencial de que eventualmente rompamos esta bandera, que podría ser esta misma semana o podría ser en 2 o 3, no habría ninguna diferencia en cuestión al potencial del objetivo, creo yo que podemos llegar a obtenerlo. ¿Qué otras razones me dejan a mí positivo con Bitcoin? El mercado de derivados. Aquí tenemos en pantalla los futuros de Binance. Vemos que el precio al momento de yo estar grabando este video es de $70,200. Aquí en pantalla les acabo de poner el precio de Coinbase. El precio de Coinbase está en 70,074. Eso quiere decir aproximadamente unos 150, $140 por debajo. Esto es normal, es lo que uno quisiera ver en un mercado alcista, que los futuros estén ligeramente por encima del mercado spot, y eso es algo que se llama contango, eso es algo alcista. ¿Por qué no me preocupa? Porque si vemos las tasas de funding con BTC en este momento están prácticamente estabilizadas, están un poco por encima del 0.1, que es como la tasa neutral, pero no muy por encima, al menos no a los niveles que habíamos visto durante enero, febrero y marzo, que fueron los momentos donde llegamos a 70,000 por primera vez. Entonces las tasas de funding están estabilizadas, al menos en los intercambios de mayor volumen e interés abierto. Eso me parece bueno también. Y en el mercado de opciones, algo raro que no se había visto desde hace muchas semanas es un pico en la exposición de gama de los market makers. Todavía no está en niveles muy elevados. Me gustaría verlo por encima de 1, por encima de 1, en este momento está en 0.6, pero ya está bastante concentrada en $70,000. Quiere decir que mientras Bitcoin esté por encima de 70,000, los market makers estarán comprados. Si de pronto nos extendemos un poco más, de pronto los market makers traten de perseguir el precio y se configure ya oficialmente un squeeze que nos daría potencial de subir muchísimo más. Esto es un arma de doble filo, siempre sabemos con la exposición de gama, si perdemos los 70, los market makers salen de su cobertura, por así decirlo, y pues es una zona que en teoría generaría bastante volatilidad. Entonces, en términos generales, el mercado de derivados, tanto de futuros como opciones, me parece que está sano para una nueva ronda de mercado alcista, está mucho más sano que la vez anterior que estábamos llegando a $70,000, y eso sumado al análisis técnico pues me deja a mí muy alcista con BTC. ¿Hay riesgos de pronto de tener precaución? Definitivamente los hay. Aprovechemos y veamos la cuenta del canal, la cuenta de Copy Trading, que les había comentado mi plan de acción hace 2 semanas, lo he venido ejecutando. Habíamos comentado que acercándome a 70 trataría de incrementar el corto y después salirme posteriormente. He hecho eso, he gestionado el corto. Finalmente, lo que me estaba protegiendo con este corto era ante un anuncio negativo con los ETFs de Ether, y el anuncio terminó siendo positivo. A pesar de que el anuncio fue positivo, el movimiento fue como se esperaba, llegamos a 69, incluso lo superamos, llegamos casi a 72 y vimos un retroceso importante a 66. A mí eso me permitió gestionar la posición un poco, y tengo en este momento una posición alcista, un largo aproximadamente en 65, y tengo un corto un poco por encima de 66. Aquí lo importante es que la posición alcista es más del doble, de hecho es exactamente 2.5 veces más grande que la posición bajista, y uno podría decir, ¿por qué no tener el saldo neto alcista, que en teoría es lo mismo, y no tener una posición bajista? Eso es algo un poco más psicológico. A mí personalmente me da más tranquilidad para mantener la posición principal, la posición alcista sin stop loss, y la posición en corto pues no me preocupa porque en últimas
es una posición que está en rojo, que uno la ve en rojo, pero por más que suba Bitcoin, yo voy a estar ganando más que lo que voy a estar perdiendo en esa posición. Entonces, el saldo neto mientras Bitcoin suba siempre será positivo y lo que me estaría protegiendo acá realmente es ante una sorpresa. Si algo nos sorprende el día de mañana o la otra semana y Bitcoin cae sorpresivamente de $65,000, es más fácil para mí agregarle a un corto que ya tengo abierto, de pronto estopearme a break-even del largo que tengo más abajo del corto y seguir gestionando solo el corto. Creo que es más fácil de gestionar, al menos en mi caso, la posición swing de Bitcoin de esta manera. En últimas, lo que importa es la posición alcista. La zona de riesgo sería este rango entre 60 y 72 o entre 60 y 73 y ya en máximos históricos definitivamente me interesa tener prácticamente solo el largo corriendo. Entonces voy a seguir gestionando esta posición. Si termina pasando lo que proyectábamos aquí en este gráfico, que rompimiento, nuevos máximos, retesteo a la bandera y después un nuevo movimiento alcista, pues trataría de incrementar en nuevos máximos entre 75 y 80 un poco el corto, siempre dejando más larga, más grande la posición alcista, y en el retesteo de la bandera reducir el corto y al mismo tiempo, si se puede, incrementar el largo, incrementar un poquito la exposición, incrementar el riesgo y ver si nos podemos beneficiar más de ese movimiento alcista. Ya para terminar y para complementar esto de que todavía me tengo que proteger en caso de que nos caigamos de 65, hay razones que nos podrían llegar a caer nuevamente por debajo de 65. Yo digo que sí, no solamente lo que comentaba de la correlación con el mercado tradicional. Si el mercado tradicional tiene por algún catalizador un movimiento bajista de miedo, creo que las cripto también lo pueden llegar a sufrir. Es algo a lo que me gustaría protegerme de alguna manera, o lo de los ETFs de Ether que todavía dejaron una letra menuda en ese anuncio, que todavía la gente de pronto todavía no está muy enterada, creen que ya los ETFs van a empezar el trading en pocos días y todavía falta parte del proceso. Entonces, de esto de Ether realmente no me voy a extender en este video, hay varias cosas para comentar, entonces voy a estar subiendo en los próximos días un video analizando el caso de Ether y el gráfico de Ether, cuál es el potencial que le veo, porque le veo bastante peligro, porque de entrada, algo que voy a profundizar después, pero el ETF de Grayscale, o que ya va a ser un ETF de Grayscale de Ether, todavía se está cotizando con un descuento del 20%. ¿Ustedes creen que esa gente que está comprando o que de pronto está asumiendo el riesgo ahora y compra 20% con un descuento, no va a dumpearles a ustedes o a los que compren los nuevos ETFs una vez salgan al mercado y en teoría puedan llevar esto a una paridad, o sea, ganarse ese 20%? Creo que es un riesgo que hay que comentar más a profundidad, por eso les digo que lo voy a dejar más bien para otro análisis. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de la proyección de Bitcoin. Esta de pronto no la comentaba, pero si no vemos esto como una bandera, sino como un rango, nos da un objetivo más discreto como por 87, 88, pero igual muy cerca de esa zona. Déjenme saber qué opinan ustedes de Bitcoin concretamente, de Ethereum y de las altcoins ya hablaremos en un video más adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien.